Bienvenidos a su programa Quinquenal SIP. Es un espacio dedicado a las exposiciones y conferencias que se van a realizar en el Congreso Nacional Quinquenal SIP. Para esta ocasión tenemos el agrado de contar con el ingeniero SIP Wilber Garavito Vaca. Él es decano del Consejo Departamental del Callao. Él va a ser uno de los expositores en el Congreso con el tema Megapuerto Multimodal Integrado de la Isla San Lorenzo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo, el afectuoso y fraterno saludo de todos los ingenieros adscritos al Consejo Departamental del Callao, del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, ingeniero, a ver, cuéntenos, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, hablar del proyecto es referirse a el premio Nobel a la falta de carencia o a la carencia excesiva de objetivos nacionales. Este proyecto no es una invención de hace 20 o 30 años. Tiene más o menos elaborado desde 1913 en el gobierno del presidente Billinghurst, cuando ya se avisoraba que el Canal de Panamá iba a tener una gran acogida internacional. En estas circunstancias se trató de hacer una dársena de descanso de todo ese material comercial que iba a entrar desde el Océano Atlántico. Y bueno, hasta la fecha ha habido muchas modificaciones, unas demasiado paisajistas y turísticas, pero creo que la que más se adopta o al medio ambiente y busca la equivalencia y equilibrio del ecosistema ecológico e histórico que se encuentra en la isla San Lorenzo es el Megapuerto Multimodal Integrado, que consiste en ampliar la isla hacia el norte, aprovechando el zócalo continental a 40 metros de profundidad aproximadamente, para ir a hacer una plataforma con varios niveles de almacenes submarinos. En la superficie, el muelle turístico, un muelle comercial y obviamente 3 pistas de aeropuerto, que sería excelente para abandonar los puertos y aeropuertos continentales y dirigirlos a una zona de mucha más seguridad ante un maremoto, como es en el caso del Callao. Esos son los beneficios que va a traer el Megapuerto. Hay muchos más beneficios, es un megaproyecto. La punta tendría por fin un punto de evacuación vertical en los 3 puentes que avisora tener la conexión continental de la isla en este sector. También la reactivación del sistema de cabotaje nacional, al tener un puerto fuera del continente con mucho más calado para los buques, embarcaciones Mega Panamax que ahorita están circulando por el canal. Justo para eso ha sido la ampliación del canal en estos 3 o 4 últimos años. Son buques que tienen 150.000 contenedores y no tienen punto de descanso hasta Valparaíso, que sería excelente, y obviamente habría un boom geocéntrico de Perú en Sudamérica. Como es un proyecto a gran escala, grande, ¿cómo sería el financiamiento? Bueno, el financiamiento tendría que ser una obra por impuestos, pero una obra por impuestos técnica, donde el Estado tenga que el 20% de inversión y el privado obviamente el 80%, no al revés. Y en el Congreso Quinquenal, ¿por qué cree que se debe tocar específicamente este tema en el Congreso? Bueno, yo creo que en el Congreso debe ser una evidencia técnica de las capacidades de ingeniería que existen en la nación, brindarlas a los elementos decisivos, que el órgano ejecutivo se dé por fin cuenta que necesita tener objetivos nacionales definidos de acá a 40 o 50 años, para que los planes de gobierno entren en una sucesión correlativa de estas obras. Y así obviamente sus programas ministeriales van a perdurar en el tiempo y los proyectos de inversiones van a ser por fin exitosos. Bueno, ingenieros colegiados y habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú, los invito este miércoles 16 al inicio del Congreso Quinquenal, donde va a haber la exposición del Megapuerto Multimodal Integrado del Callao. Participen del Congreso Quinquenal del 16 al 18 de mayo. Bienvenidos al programa Quinquenal SIP. En esta oportunidad contamos con la presencia
del ingeniero CIP Ernesto Ochoa, expresidente de Perú Petro. Él será expositor en el Congreso Quinquenal, con el tema Geopolítica de los hidrocarburos en América Latina, efectos sobre el Perú. ¿Cuáles son los cambios que hay en el mapa energético mundial actualmente? Claro, lo que habría que enfatizar es que con la aparición del shale gas y del shale oil, esto ha cambiado radicalmente lo que ha sido el mapa energético internacional y adicionalmente el mapa geopolítico internacional. ¿Por qué razón? Porque antes había, digamos, una dependencia estrecha de los países exportadores de petróleo, liderados en este caso por Arabia Saudita, a través de la OPEP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso era el petróleo convencional. Entonces, en Estados Unidos particularmente, ya desde los años 70, 80, comenzó precisamente a observarse que las reservas tradicionales se habían consumido. Entonces, comenzaron a ver mucho más allá ya las reservas no convencionales. Y allí está justamente el shale gas y el shale oil. ¿Qué cosa es? Es la producción de los hidrocarburos en unas rocas que antes no se consideraban, digamos, para que puedan explotarse, ¿no? Para producir petróleo ni gas. Entonces ahora, ¿qué cosa? Con una tecnología que justamente ya en los años 80, digamos, ha llegado a su punto culminante desde el punto de vista de la economía, es que se está aplicando, en Estados Unidos particularmente, la producción de hidrocarburos no convencionales, de estas rocas muy duras que son los shale, o sea, los esquistos, ¿no? Son rocas muy duras, compactas, que aún así, digamos, al fracturarlas, uno puede obtener hidrocarburos, petróleo y o gas natural. Entonces, ¿qué ha pasado? Estados Unidos, de lo que ya es, digamos, estaba convirtiéndose en un consumidor, en un importador neto de gas natural, ¿no? De petróleo siempre lo ha sido y lo será, sin embargo de gas natural. Entonces, con el descubrimiento de esta nueva tecnología, ¿no? Con el desarrollo, diríamos mejor, de esta tecnología, entonces le permitió a Estados Unidos no solamente autoabastecerse, sino que actualmente ser un actor internacional en la exportación de gas natural. Entonces esto ha roto, digamos, los esquemas tradicionales y sobre todo la dependencia, ¿no es cierto?, energética de otros países, me refiero a Estados Unidos. Entonces esto ha cambiado lógicamente la dependencia, decíamos, y también la geopolítica. ¿Por qué razón? Porque esa dependencia que había de los países árabes con esto se rompe, ¿no? Entonces, obviamente tener una independencia energética implica seguridad nacional. Entonces, y en la parte de petróleo, por ejemplo, ellos consumen más o menos 20 millones de barriles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos hoy día están produciendo entre 12 y 14 millones de barriles, pero antes estaban produciendo, antes del shale oil, producían 6 millones. Entonces ahora su dependencia es menor y eso lógicamente, digamos, los fortalece desde el punto de vista, digamos, de la geopolítica internacional. Y por esa razón decíamos que el mapa, no solamente geopolítico, sino el mapa energético internacional ha cambiado. Porque no solamente ahora, digamos, se está focalizando en Estados Unidos, sino que hay otros países, y en el caso nuestro, en Sudamérica, por ejemplo, el caso de Argentina, que con Vaca Muerta es un gran yacimiento, tiene las reservas, las segundas reservas más grandes del mundo en lo que es shale gas, después de China. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de cifras de más de 800 TCFs de gas. Estamos, para que tengamos una comparación, en el Perú con Camisea y compañía, tenemos con la justa 16 TCFs. ¿Y en el Perú cómo está afectando estos cambios en los hidrocarburos? Bueno, en el caso de Perú, nosotros somos, si bien es cierto en el caso del gas natural somos exportadores en este momento, pero en el caso de petróleo somos nosotros netos importadores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, a pesar de tener un territorio, digamos, muy bueno desde el punto de vista petrolero, lamentablemente, como no se ha explorado, no se ha perforado pozos, no se perfora pozos exploratorios, ¿no? O muy poco. Entonces, ¿qué ha hecho de que nosotros seamos netos importadores en este momento? Nosotros consumimos alrededor de unos 240.000 barriles de petróleo, aproximadamente equivalente, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros producimos con las justas 48.000 barriles. Entonces, lógicamente somos súper deficitarios, ¿no? Y esa es la preocupación, digamos, a futuro. Ahora, en lo que a gas natural se refiere, sí, felizmente con Camisea somos exportadores, pero tampoco debemos dormirnos en nuestros laureles. ¿Por qué razón? Porque son recursos agotables, ¿no?
Entonces, lógicamente eso implica que debamos explorar lo más que se pueda, de tal manera que seamos competitivos desde el punto de vista, digamos, internacional. En este momento, por ejemplo, en Sudamérica, y ahí viene la parte de la geopolítica, ¿qué pasa? Decíamos el caso de Argentina, que va a ser un actor mundial en lo que es el gas natural, con esas reservas que son las segundas en el mundo, pero tenemos el otro caso de otro actor, es el caso de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? En el Atlántico ellos han encontrado, ahora cuestión de unos 7, 8 años, ellos han encontrado yacimientos que le llaman el presal, ¿no? Entonces, yacimientos que en este momento están más o menos catalogados por tener reservas de 45.000 millones de barriles de petróleo. ¿Y la proyección para el Perú, cómo? Bueno, en cuanto a tenemos que ser optimistas y creo que todos estamos de acuerdo en ello, y el actual gobierno me parece que también está viendo, por ejemplo, el caso del gasoducto subperuano, ¿no? Tratar de desarrollarlo, lo cual va a incentivar la exploración, por ejemplo, por gas natural en el sur, y hay un potencial tremendo. Lo que pasa es que al no haber, digamos, una vía de evacuación como va a ser en el futuro el gasoducto subperuano, entonces lógicamente no incentiva la inversión. Pero una vez que se decida la construcción, que al parecer estaría siendo ya, digamos, decidida a inicios del próximo año, eso lógicamente motivará que muchas empresas, bueno, por lo menos algunas empresas petroleras internacionales se animen precisamente a explorar de tal manera que pueda ser evacuado los hidrocarburos que se encuentren, pero sobre todo el gas natural, por ese gasoducto, ¿no? Entonces esto facilitaría. Y obviamente lo que tiene que también modificarse son los dispositivos legales que en este momento, digamos, imperan en nuestro país, que no son nada competitivos. Lo que habría que exhortar a nuestros colegas ingenieros de todas las especialidades es este Congreso Quinquenal, que va a tocar una serie de temas, entre los cuales, por ejemplo, el caso de los hidrocarburos y la petroquímica. Entonces me parece que muy oportuna ha sido la, digamos, acción del capítulo, en este caso del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, de tal manera que permita precisamente qué cosa, en las diferentes especialidades, ver el potencial que nuestro país tiene precisamente para, digamos, en este caso, incentivar las labores de nuestros colegas. En consecuencia, los invitamos a que puedan renovar o complementar en todo caso sus conocimientos en todo lo que se va a exponer durante los 3 días que durará el Congreso Quinquenal de la próxima semana.